Muy buenas noches, doctoras, compañeros. Voy a explicar el objetivo de la clase. Identificar juegos tradicionales del Ecuador por regiones, reconociendo las características y beneficios de cada categoría y desarrollando habilidades sociales y motoras. Etapas del método argumentativo: presentar el tema, formular tesis, investigar y conclusiones, presentar el informe de su estructura académica. La metodología de presentar el tema: el aprendizaje basado en trabajo cooperativo, orientación problemática. Acciones del docente: presentar videos, imágenes y presentaciones sobre los juegos tradicionales del Ecuador por regiones. Lluvias de ideas sobre juegos tradicionales que conocen. Acciones del estudiante: observa, escucha, pregunta, comparte experiencias. Recursos: presentación de videos o imágenes. Formular tesis: conceptualización de categorías para establecer relaciones. Explicación sobre juegos tradicionales de diferentes regiones del país. Explicación de las diferentes categorías de juegos y su importancia cultural. ¿Cómo podemos rescatar nuestra cultura mediante los juegos tradicionales del Ecuador? En las acciones del estudiante: escucha, pregunta, se comunica, participa, activa. Los recursos: libros y carteles. Investigar. En metodología: investigar el tema en varias fuentes. Las acciones del docente: en grupos que propone el docente, investigar sobre los juegos tradicionales por regiones del Ecuador y presentación de 2 juegos por grupo. Acciones del estudiante: participación activa, trabajo en colaborativo, creatividad en la presentación, respeto por las reglas del juego. Recursos: libros, revistas y páginas web. Conclusiones. Las acciones del docente: reflexión, discusión sobre la importancia de preservar los juegos tradicionales y su contribución a la identidad nacional. Las acciones del estudiante: presentan conclusiones de cada juego, tanto su importancia, sus beneficios de la práctica. La metodología: discusión, mesa redonda. Las acciones del docente: expone los valores que se pueden rescatar con los juegos tradicionales, la identidad cultural de los beneficios para la salud. En las acciones del estudiante: presenta argumentos como influye los juegos tradicionales en la práctica diaria y para una convivencia armónica. En los recursos: ambiente adecuado y respetuoso. También tenemos la evaluación. Los criterios a evaluar son, criterio: investigación de la selección de juegos tradicionales, excelente, demuestra un profundo conocimiento de los juegos tradicionales, su origen y significado cultural. Notable, demuestra un buen conocimiento de los juegos tradicionales y su relación con la cultura. Suficiente, demuestra su conocimiento básico de los juegos tradicionales. En proceso, necesita profundizar la investigación sobre los juegos tradicionales. Adaptación y creatividad. Realiza adaptaciones originales y creativas de los juegos tradicionales, mostrando un alto nivel de innovación. Realiza adaptaciones creativas de los juegos tradicionales, incorporando elementos novedosos. Realiza adaptaciones sencillas de los juegos tradicionales. Necesita mejorar su capacidad para adaptar los juegos tradicionales. Trabajo en equipo y colaboración. Participa activamente en el trabajo en equipo, contribuyendo de manera significativa al proyecto. Notable, participa en el trabajo
en equipo y cumple sus responsabilidades. Suficiente, participa en el trabajo en equipo, pero necesita mejorar su colaboración en proceso, tiene dificultades para trabajar en equipo. Presentación. Excelente, la presentación es clara, organizada y creativa, transmitiendo el mensaje de manera efectiva. Notable, la presentación es clara y organizada, pero podría mejorar en cuanto a la creatividad. Suficiente, la presentación es clara, pero falta organización y creatividad. En proceso, la presentación es poco clara y desorganizada. Comprensión del significado cultural. Demuestra una profunda comprensión del significado cultural de los juegos tradicionales y su relación con la identidad nacional. Notable, demuestra una buena comprensión del significado cultural de los juegos tradicionales. Suficiente, demuestra una comprensión básica del significado cultural de los juegos tradicionales. En proceso, necesita profundizar en la comprensión del significado cultural de los juegos tradicionales. Bueno, esta ha sido la participación del grupo número 8. Muchas gracias con todos.